¿Pueden salir los adolescentes? ¿Sí? Salen los adolescentes, ¿verdad? ¿O los jóvenes? Adolescentes, salen los adolescentes. Los que nos quedamos aquí, amados hermanos, quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Y hoy vamos a ver la segunda parte del tema Jesús revelado. La segunda parte del tema Jesús revelado. Recuerden que la semana pasada que estuvimos analizando el capítulo 1, versículos del 1 al 6 de Apocalipsis, donde Jesús es revelado, estuvimos viendo 5 aspectos de este pasaje, del versículo 1 al 6. Hoy pretendemos culminar este pasaje con los otros 6 aspectos. Así es que abra su Biblia en Apocalipsis 1, del 1 al 6. Vamos a darle lectura esta mañana. Vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a quitar de nuestra mente toda distracción. Vamos a estar atentos y a recibir de parte de Dios su palabra. Dice la Biblia, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 6. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Como comencé hace un rato, hermanos, mencionándoles, la semana pasada empezamos a analizar los 11 aspectos importantes que hay en este pasaje y vimos 5 de ellos. La naturaleza esencial de la revelación, la cual es Dios. El tema principal de la revelación, que es Jesucristo, donde decíamos que Jesucristo es el tema principal del Apocalipsis. Hay otros temas, hay otras cosas explicadas, revelaciones, visiones, pero lo más importante de Apocalipsis es Jesucristo. Vimos el origen divino de la revelación, es decir, que Dios le dio. Vimos los destinatarios, que son sus siervos. Vimos también el carácter profético de la revelación, es decir, las cosas que han de suceder pronto, ¿verdad? En un futuro, porque el libro de Apocalipsis tiene esa directriz. Y hoy terminaremos con la venia de Dios los 6 aspectos siguientes, que es la entrega sobrenatural de la revelación, la entrega sobrenatural de la revelación, el instrumento de Dios en la revelación, las bienaventuranzas prometidas de la revelación, la urgencia apremiante de la revelación, la bendición trinitaria en la revelación y por último la sublime alabanza de Juan, lo que teológicamente se llama doxología.
El Apocalipsis, hermanos de Juan, es el único Apocalipsis escrito, como es también la única profecía escrita de la era apostólica. La razón de este estilo de la escritura de este libro es generalmente una persecución rigurosa y el deseo de entregar el mensaje de una forma simbólica. Aquí vemos muchas cosas expresadas simbólicamente. Como hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones, que es otra traducción, es el libro en donde se revela a Jesucristo en gloria, con un mensaje a sus iglesias y sucesos históricos futuros del mundo, conteniendo la historia descrita por revelación de Dios por medio de su ángel a su siervo Juan. Así, amados hermanos, viendo estos acontecimientos históricos y futuros descritos aquí en Apocalipsis, hoy analizaremos entonces los aspectos, comenzando con el cuarto aspecto importante, que es la entrega sobrenatural de la revelación. La entrega sobrenatural de la revelación. Y dice el verso 11 del capítulo 1: y la declaró enviándola por medio de su ángel. Amados hermanos, el libro de Apocalipsis es excepcional en la literatura del Nuevo Testamento, porque es el único libro declarado y enviado a un autor humano, en este caso Juan, por un ángel. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, si quiere buscar Apocalipsis 22, 16, vemos una aseveración de Jesús, el cual confirma esta verdad. Y dice Apocalipsis 22, 16 en palabras de Jesucristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así vemos esta declaración donde el mismo Señor Jesucristo aclara este aspecto o esta parte del aspecto que acabo de mencionar. Los ángeles, amados hermanos, a través de la historia bíblica han tenido una gran participación, también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 52 al 53, Hechos 7, 52, 53, nosotros vemos esto, hermanos. Dice la Escritura: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vean ahí la participación, ¿verdad? La declaración del apóstol sobre esta cuestión de la participación de los ángeles desde el Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 3, versículo 19, cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, Gálatas 3, 19, dice la Biblia estas palabras: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Otra vez, hermanos, vemos esta participación. En Hebreos capítulo 2, versículos 2 al 3, se da este testimonio. El autor de los Hebreos dice:
Hebreos 2, de 2 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Así es que nuevamente vemos, ¿verdad?, en este pasaje cómo los ángeles o enviados en el libro de Apocalipsis no solo están implicados en el dar el libro de Apocalipsis a Juan, sino que también tienen una función destacada en las escenas que se han descrito. Así que los ángeles, hermanos, aparecen en cada capítulo de Apocalipsis, exceptuando el capítulo 4 y el capítulo 13. Es la única parte donde no aparecen los ángeles, en el 4 y en el 13. Pero del capítulo 1 hasta el 22 aparecen de una forma impresionante. Como sabemos, amados hermanos, la palabra ángel o ángeles se emplea 71 veces en el libro de Apocalipsis. 71 veces. Más que en cualquier otro libro de la Biblia, lo cual nos deja ver que el Espíritu Santo nos está enseñando cómo los ángeles, los que están bajo el servicio de Dios, ellos no están bajo el servicio de los hombres. Aunque el hombre se ponga a invocar ángeles, los ángeles no le van a hacer caso al hombre, quien quiera que sea, porque los ángeles solamente están al servicio del Dios Altísimo. Así es que por ahí hay gente con una falsa filosofía diciendo que le hablan a los ángeles, Ramuel y no sé qué ángeles que no sé ni de dónde los sacaron, porque la Biblia solamente describe a 3, ¿verdad?, arcángeles poderosos, uno de ellos Miguel, Gabriel y Luzbel, que después se convirtió en Satanás. Nada más. Así es que, hermanos, fuera de esos nombres no hay ningún otro nombre bíblico del cual Dios haya mencionado, ¿verdad? Si esos nombres han sido revelados, no fueron por Dios, sino por el diablo, ¿verdad? Otros ángeles, cualquiera que no sean que vienen en la Biblia, no son revelados por Dios, sino por Satanás. Y seguramente son sus ángeles caídos, a los cuales ese sistema de pensamiento de adoración de ángeles es llevada por Satanás a invocar a sus demonios. Así es que hay que tener mucho cuidado y no estemos pensando nosotros, hermanos, que nosotros somos los ordenadores, los dueños y los supervisores de los ángeles. Quien está a ese cargo es Jesucristo, porque a Él se le fue dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. La palabra ángel, hermanos, proviene del griego ángelos, así como se escucha, ángelos, y significa mensajero, mensajero. También puede referirse a mensajeros tanto de Dios como de hombres y también de Satanás. Es también un guardián o representante. Esos son los conceptos que tenemos nosotros de ángeles. Hay una disciplina teológica llamada angeleología, donde estudiamos al detalle todo eso, ¿verdad? Y es importante que nosotros, a través del conocimiento, que vayamos avanzando, un día lleguemos a estudiar todo sobre los ángeles para que no seamos engañados. Más frecuentemente se refiere a un orden de seres creados, superiores a los hombres. Así está descrito en Hebreos capítulo 2, versículo 7, que los ángeles son un poco más superiores a los hombres. En el Salmo capítulo 8, versículo 5, también vemos otra referencia, Salmo 8:5.
No vamos a ir ahí porque tenemos muchos pasajes que mencionar, hermanos, pero quien esté anotando, anótelo. Y si se le pasa algo, pues vea la prédica en la semana, ¿verdad? Y complete sus notas. Entonces se menciona en la Biblia que estos seres pertenecen al cielo y a Dios y son dedicados a su servicio. Vamos a leer el Salmo capítulo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. El Salmo 103, versículo 20, dice estas palabras: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Así es que, como ustedes acaban de escuchar a través de la revelación bíblica, los ángeles solo están al servicio de Dios. Son seres celestiales poderosos. Y un ser humano, quien quiera que sea, por iluminado, por ungido, por superpoderoso Saiyajin que se sienta, no va a mandar a los ángeles. Ellos están, según lo que leímos, para adorar a Dios, para servirle y ejecutar su palabra e ir a hacer lo que Dios les manda, nada más. Sí podemos pedirle a Dios que a través de Él, en su buena voluntad, pueda enviarnos ayuda de ellos. Pero no podemos nosotros ordenar directamente algo hacia ellos, pues ellos nos superan en poder y en santidad. En el pasaje de la restauración o la resurrección de Jesús en Lucas 24:4, nosotros leemos estas palabras. Dice: se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia no describe ni que tienen alas ni nada de esas cosas. Dice que toman esas formas como de forma humana. Así, amados hermanos, vemos claramente, ¿verdad?, cómo este aspecto que acabamos de mencionar tiene implicaciones muy, muy fuertes con respecto a la participación de los ángeles. El séptimo aspecto que vamos a analizar, será el instrumento de Dios en la revelación. ¿Cuál fue el instrumento de Dios que usó para la revelación de este maravilloso libro llamado Apocalipsis? Dice la Escritura, en el versículo 1, en la última parte dice: a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que vemos a un Juan al cual se le da el testimonio de la palabra, se les da el testimonio, pues él mismo ha sido martureo, ¿verdad? O ha dado testimonio de Dios y de Jesucristo. Además, él es un testigo presencial. Así que el agente humano que Dios quiso usar para la revelación del libro de Apocalipsis a la raza humana fue Juan el apóstol, que se identifica a él como siervo de Jesucristo. Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras se encontraba desterrado por el gobierno romano en la isla de Patmos. Ahí en el capítulo 1, versículo 9, vemos esa descripción. Y dice la Biblia que Juan había dado testimonio legalmente acerca de la primera venida de Jesucristo en el Evangelio y en sus cartas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 24, si me quieren acompañar a Juan 21, 24, vamos a ver esto que acabo de mencionar. Dice Juan, capítulo 21, versículo 24.
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Posteriormente, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice la Biblia, primera de Juan 1, del 1 al 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. También Juan tuvo el privilegio, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estas frases vuelven a aparecer juntas en el capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ya conocemos toda la tradición, la historia, de cómo después de que Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo, al ver que no se murió ni le pasó nada, pues ya no les quedó otra más que exiliarlo en una isla. Y gracias a eso, hermanos, la revelación de Cristo está en nuestras manos a través de este hermoso libro que es Apocalipsis. El octavo aspecto, hermanos, que nosotros vamos a estudiar el día de hoy son las bienaventuranzas prometidas de la revelación. Las bienaventuranzas prometidas de la revelación. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, 3. No pierda la página de Apocalipsis, hermano, aunque vayamos a otros lados, póngale ahí algo para que no la pierda. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Así que Apocalipsis, hermanos, inicia y termina con promesas de bendición para quienes lo leen y los que lo obedecen, tal como lo hacen las bienaventuranzas predicadas por Cristo en el Sermón del Monte. Ya estudiamos en el capítulo 5 de Mateo cómo Dios da bienaventuranzas a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que son perseguidos por la palabra de Dios. Y bueno, hay muchas bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. Pues aquí en Apocalipsis también hoy hay otras bienaventuranzas. Dentro de ellas esta, donde el Señor da una bienaventuranza a los que leen y a los que ponen en práctica lo que está ahí escrito. En Apocalipsis 22, 20 y 21, Apocalipsis 22, 20 y 21, nosotros leemos estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Entonces hay bendiciones extraordinarias para quienes leen y oyen y obedecen las cosas escritas en este libro de Apocalipsis. Sin embargo, además de estas 3 promesas de bendición, hay 5 más en este libro.
En Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 14:13 vemos la bienaventuranza de los que mueren en el Señor. La bienaventuranza de los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13 y dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. También en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, está en Apocalipsis 16, 15, la bienaventuranza del que vela. Y dice la Escritura: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 19:9 está otra bienaventuranza. La bienaventuranza de los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y ahí vamos a estar nosotros. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, va a haber un pachangón en el cielo como usted nunca se había imaginado. En Apocalipsis 26 hay otra bienaventuranza. Apocalipsis 26 es la bienaventuranza del que tiene parte en la primera resurrección. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dile a que está a tu lado, ahí vamos a estar tú y yo. En Apocalipsis 22:14, Apocalipsis 22:14 hay otra bienaventuranza. La bienaventuranza de los que lavan sus ropas. Así es que no andes mugroso, hermano, lávate. Porque hay una bienaventuranza, una bendición para los que se lavan, dice la Biblia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Por eso leemos en Primera de Juan, capítulo 2, diciendo estas palabras: Juan, esto escribo, hijitos, para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien ha sido la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. E Isaías 1 dice claramente: si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, vendrán a ser. Lavémonos, hermanos, nuestras ropas todos los días para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad de Dios. También vemos que los tres verbos traducidos lee, oyen y guardan, ¿verdad? Del pasaje de Apocalipsis 1 que leímos, están en tiempo presente. El leer, oír y obedecer las verdades enseñadas en el libro de Apocalipsis y en el resto de la Biblia, por supuesto, hermanos, deben ser una forma de vida para todos nosotros los creyentes. Así que tenemos nosotros que leer, oír y guardar. Diga conmigo: leer, oír y guardar. El cambio del singular, porque después dice el que lee. Esta es una palabra en singular, al plural.
que dice, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Describe un culto de la iglesia del primer siglo. Es decir, que en los cultos del primer siglo, por eso hoy lo hacemos así, se leía la escritura, había gente que oía las palabras de la profecía y guardaban las cosas que en ella estaban escritas. El propósito de que nosotros estemos reunidos, como nos enseña Apocalipsis, es que nosotros leamos las escrituras. Pongamos atención a ellas oyendo diligentemente con el entendimiento y salgamos allá afuera a ponerlas en práctica. Amados hermanos, ese es el propósito. No podemos solamente venir aquí el domingo a oír sin poner en práctica las palabras de la profecía, de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces estaremos siendo gente insensata. Y los insensatos, cuando vienen las pruebas y las circunstancias, no las pueden soportar porque no están fundados sobre la roca. Es por eso que hemos visto muchos hermanos que han pisado las iglesias de diferentes lugares, pero por no tener fundamentos, o los dos cimientos expresados en el Evangelio de Mateo por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Que terminan apostatando de la fe, es decir, separándose de la verdad. Y al rato andan con los mormones, con los testigos de Jehová, ya fueron no sé a dónde, ya estuvieron con los brujos, los hechiceros. Y hermanos, todo eso es porque al leer no pusieron atención diligente a la palabra y no la pusieron en práctica. Por eso están donde están. Y pues ni modo, son de la lista de los apóstatas que Dios predijo que habría en la iglesia. Desafortunadamente hay gente que queremos mucho, pero que han tomado esa decisión. Porque recuerde que la salvación es decisión. Así que la gente ha decidido ya no seguir a Cristo. Y bueno, va a enfrentar sus consecuencias. Entonces, como hemos visto, esta era una práctica común cuando la iglesia se reunía en la antigüedad. Que una persona leyera las escrituras en voz alta para que todos oyeran, como dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo 4, 13. El apóstol Pablo está enseñando a un pastor muy joven y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué debe de haber en un púlpito por un pastor, hermano? Esas tres cosas: la lectura de la palabra, la exhortación por la palabra. Hermanos, eso es importante. Mire, a veces usted se siente aludido por algo que yo menciono aquí el domingo, ¿verdad? Le cae la pedrada, como decimos, ¿verdad? Vulgarmente, le cae la pedrada, pensando que yo estoy hablando de usted, cuando lo único que el Señor está procurando de su vida es exhortarlo a cambiar su actitud. Es increíble que Dios, ¿verdad?, nos revele cosas que estamos haciendo nosotros, porque yo no conozco la vida de todos ustedes. El único que la conoce es Dios. Pero de repente en el púlpito el Señor revela algo y es lanzado, y como la palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, y luego sale y discierne los pensamientos que hay en el corazón, pues usted se siente aludido. Pero ¿qué está haciendo Dios? Dios no lo está condenando, lo está exhortando a que cambie su actitud, lo está exhortando a que cambie su forma de ser, de comportarse, de pensar, para que la semilla de la palabra entrando en un campo fértil,
haga que su vida cambie. Estamos aquí para cambiar de vida, no para ser los mismos changoleones ni las leonas de Tacubaya de antes. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Debe de mostrarse en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Los tres primeros aspectos, como hemos enseñado anteriormente, del fruto del Espíritu, son hacia Dios. Los siguientes tres son hacia el prójimo. Y los últimos tres son de nosotros mismos. Apréndase eso, póngale en la Biblia. Ahí marque los tres primeros aspectos, ponga hacia Dios. Los otros tres hacia el prójimo. Los otros tres hacia mí mismo. Ese es el fruto del Espíritu que nosotros debemos demostrar ya estando en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? 2 Corintios 5:17 lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, y esto no es vosotros, esto procede de Dios. Así que, teniendo ese entendimiento, hermanos, cambiemos nuestra manera de vivir a través de recibir la palabra leída en voz alta, porque la estamos leyendo en voz alta. Oigamos con detenimiento y pongamos en práctica allá afuera. Si el Señor me pide que perdone, ¿qué debo de hacer? Perdonar. Si Dios me pide que ore por mis transgresores, ¿qué debo de hacer? Orar por ellos. Si Dios me pide que quite de mi corazón toda clase de raíz de amargura, de odio, de rencor, ¿qué tengo que hacer? Desarraigar esas cosas de mi vida. Si Dios me pide que se quite todo trauma psicológico, moral, físico en mi vida, ¿qué debo de hacer? Quitarlo de mi vida. Si el Señor me dice que no me debo de embriagar con vino porque hay disolución, ¿qué debo de hacer? Pues no embriagarme. ¿Ven cómo, hermanos, es fácil obedecer a Dios? Nada más que usted lo hace difícil, pero es fácil. El doctor Robert L. Thomas explica con respecto a este pasaje cómo los materiales para escribir eran caros y escasos. Así también lo eran las copias de los libros que formaban parte del canon bíblico. Por regla general, una copia por asamblea era lo mejor a lo que se podía aspirar. O sea que cuando Pablo escribió las cartas, tenían una sola copia. Le envolvían y le enviaban a otra iglesia. La leía esa iglesia, la enviaban a otra iglesia, y así solamente había una copia. Hoy en este tiempo hemos sido tan grande bendecidos por la gracia de Dios que tenemos la bendita palabra que vive por siempre, toda completa. ¿Para qué, pastor? Para que la pongamos por práctica. La lectura bíblica era el único medio por el que los cristianos, que eran personas comunes y corrientes, podían conocer el contenido de esos libros. Era la única forma. Que alguien leyera el pergamino. Imagínense la atención que tenían que poner para retener lo que Dios había mandado y entonces salir a la calle y ponerlo en práctica. Vamos, hermanos, usted tiene la Biblia en su casa y no la agarra en toda la semana. Por eso está como está, hermano. Antes, hermanos, de buscar la solución a las cosas por medio de nosotros los hombres imperfectos que somos los pastores, lea su Biblia. Porque ahí está la solución a todas las cosas de nuestra vida. Dios nos dirige, Dios nos instruye, Dios nos guía sobre el camino correcto que debemos de tomar. Cuando estamos encargados de tutores, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice la Biblia de esa gente? Que es inexperta, que es inmadura, que es un bebé espiritual.
Porque si tú tienes una Biblia en tu casa, ¿cuántos tienen Biblia en su casa? ¿Entonces por qué no la leen? Hermanos, ya tenemos que crecer y madurar. Y la solución buscarla aquí, en la palabra de Dios, de cualquier circunstancia de nuestra vida. No podemos vivir siempre dependiendo de los demás, hermanos. Hay que madurar, hay que crecer, hay que enfrentar las circunstancias en el poder de la revelación del Espíritu Santo que está en esta bendita palabra. Léala en voz alta, háblela con fe. Jesús es el Señor y mi Salvador. ¿De quién temeré? Él es la roca de mi vida. ¿De quién he de avergonzarme? Y suelte la palabra con poder y autoridad sobre su vida. Aquí hay solo letras. Pero esta palabra toma poder cuando usted la declara con poder, con fe. En ese momento esta palabra se vuelve viva y eficaz. Y no vuelve vacía. Y viene para cumplir por lo que fue enviada. Así que, amados hermanos, usemos ya de nuestra madurez y de la palabra de Dios para tener la solución de nuestra vida. Imagínense esos hombres que nada más tenían una copia y que nada más la podían oír una sola vez. ¿Y cómo los describe la Biblia? Solamente hay que ir a Hebreos 11 y usted va a ver lo que se describe de esa gente. Oiga usted, vayamos a Hebreos capítulo 11. Nada más para que se dé un quemón. Ellos no eran como nosotros, hermanos, que andamos chillando siempre. Escuche lo que dice Hebreos 11. Y vamos a leer el versículo 33 en adelante. Escuche estas palabras, son poderosas, Ellos que solamente tenían un pergamino y escuchaban la palabra una sola vez, Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, escuche, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante su fe o la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense, hermanos, ellos escuchaban una sola vez la palabra de Dios y vea todo lo que hicieron. Es por eso que yo no entiendo cómo es que nosotros no podemos conquistar cuando tenemos todos los libros aquí y lo podemos leer no una, 10,000 veces si queremos. Ellos conquistaron reinos. Mujeres hasta trajeron a resurrección a sus esposos. Otras las hubieran dejado ahí al individuo, ¿no? Ya para qué lo quiero.
Y a pesar de todas las persecuciones, pruebas que Dios les puso, porque Dios se las puso, ellos no quisieron recibir la redención. Ellos dijeron, no, no importa, vamos a morir por Cristo. Hermanos, hoy te miran feo y ya te quieres ir de la iglesia. Hoy no te saludan y dices que aquí no hay amor. Hoy te exhortan y dices que te están juzgando. Hermanos, vean la clase de cristianos que hay hoy en día en las iglesias, ¿eh? Qué tremenda gente tan pobre, tan miserable de espíritu. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que vivir la vida que Dios nos dejó vivir para conquistar un reino no físico, sino espiritual, el reino de los cielos. Ahí está nuestro tesoro. Y si algo no recibimos aquí, dice la Biblia que vamos a recibir cosas mejores. Aquí te embargan el refrigerador, la pantalla, la estufa, ya estás chillando. Allá Dios te va a dar cosas mejores. Aquí cualquier cosa material, hermano, no tiene la menor importancia. Allá está lo bueno. Dile que está a tu lado, allá está lo bueno. Pierdes cualquier cosa, ya te quieres ir del evangelio porque sientes que Dios no te oye. Te pasan circunstancias en la vida y dices, el Señor no está conmigo, ya me dejó. Hermanos, ¿qué clase de cristianos se están formando en este tiempo? Cristianos de papel. Porque no están entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida. No están entendiendo el por qué estamos en este mundo, hermanos. Estamos de paso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vemos todas las atrocidades, la maldad, todas las situaciones de la vida. Pero nosotros no somos de este mundo. Estamos esperando que el Señor nos llame a su presencia o nos lleve en un arrebato impresionante a todos sus hijos en este tiempo. Esa es la esperanza bendita que tenemos. Entonces, hermano, dile al que está a tu lado, para de sufrir. ¿O que vas a querer el manto de la bendición? Como si un manto nos trajera la bendición, hermano. Vean las burradas que está diciendo la gente allá afuera. El agua de no sé qué. Un pedacito de la cruz de Cristo. Oye, hermanos, dicen unos historiadores que si se juntan todos los pedacitos de madera que según eran de la cruz de Cristo, que se vendieron, se armarían las 3 carabelas de Colón. O sea, para que vean el negocio ya anunciado en la Biblia que hacen del evangelio allá afuera. Por lo tanto, hermano, es imprescindible que los creyentes presten atención diligente, en una atención clara a las verdades que contiene este precioso libro. El noveno aspecto, hermanos, que analizaremos hoy es la urgencia. Es que es urgente. La urgencia apremiante de la revelación. ¿Por qué es importante que Juan comunicara que esas cosas iban a ocurrir pronto, que estuvieran ya listos? Porque hay una urgencia. Dice el capítulo 1, en el versículo 3, en la segunda parte de ese versículo, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. 1000 años para el Señor es como un día. Entonces, amados hermanos, si hemos pasado 2023 años, para Dios han pasado 2 días.
y algunos minutos, hermanos, o segundos. Para el Señor ha sido nada lo que ha pasado. El tiempo está cerca. En este pasaje la palabra tiempo se traduce cronos con H después de la C. Cronos con H después de la C. Cronos. ¿Qué se refiere al tiempo en un reloj o calendario? Entonces, en este pasaje la palabra tiempo no traduce cronos. Me equivoqué, ¿verdad? Dije te traduce. Bueno, no traduce cronos, que se refiere al tiempo en el reloj o calendario, sino kairos, con K. Kairos. La palabra griega aquí no es cronos, es kairos. Hay dos palabras para tiempo en la Biblia, en el griego. Una es cronos y otra es kairos. Bueno, aquí la palabra es kairos. A través del estudio exegético, es decir, del estudio de las palabras en el original griego, podemos nosotros ver cómo el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, nos quiere revelar algo. El kairos se refiere a estaciones, épocas o eras. Estaciones, épocas o eras. Es decir, la próxima gran era de la historia de la redención de Dios está cerca. El reino de los cielos se ha acercado más de cuando Dios a través de Jesucristo lo anunció. Mientras dormimos y amanecemos, estamos caminando hacia la eternidad. El tiempo está cerca. ¿Cerca de qué, pastor? De la segunda venida de Jesucristo, que es el próximo acontecimiento de esta era. Es un acontecimiento profético que Dios lo habló como una inminencia de la esperanza de la iglesia. Jesús le ordenó a sus discípulos que velaran y fueran expectantes por su venida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, Lucas 12, 35 al 40, leemos estas palabras. Lucas 12, 35 al 40. Está hablando el Señor Jesucristo. Le dice a sus discípulos: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame y abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vean cómo la Escritura nos dice claramente que cuando menos pensemos, porque hoy podemos estar pensando, Cristo viene, pero dice la Biblia que cuando menos pensemos va a haber un estado donde la iglesia ya no va a pensar que va a venir el Señor, y en ese momento va a venir. El apóstol Pablo, hermanos, también en la carta a los Romanos nos deja una referencia. Pablo, escribiendo a los Romanos, ahí en el capítulo 13, ¿verdad? Que ya sabemos que está hablando acerca del buen comportamiento cristiano en este capítulo,
o de cómo nosotros debemos de conducirnos en la vida cristiana, dice Romanos 13 del 11 al 14, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño. Dile que está a tu lado, levántate del sueño. Porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, estas palabras fueron pronunciadas en una carta, en un pergamino, y fue anunciado a una iglesia una sola vez. Y ya desde hace 2000 años se anunciaba que venía Cristo. Imagínense, cada vez estamos más cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. ¿Cómo nos vestimos de armas de luz? Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, eso ya no, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Es decir, que la gente que tiene estos sentimientos y hace estas prácticas es porque es su carne la que le está pidiendo esto. Tenemos tres enemigos, hermanos, en este mundo: el mundo, Satanás y tu carne. Y de estos tres, tu carne es tu principal enemigo. El décimo y penúltimo aspecto, hermanos, que vamos a estudiar hoy es la bendición trinitaria en esta revelación. Dice la Biblia en el versículo 4 y 5 del capítulo 1 de Apocalipsis: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Lo primero que nosotros debemos de considerar después de haber leído este pasaje, hermanos, en estos versos, es que Juan se identifica una vez más como el escritor y menciona las 7 iglesias que están en la provincia romana de Asia de aquel tiempo, lo que es ahora la moderna Turquía. Es decir, si tú quisieras ir en los lugares donde estuvieron estas 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, Éfeso, Sardis, Laodicea, todas esas, hermano, vas a Turquía y ahí están los lugares donde estaban estas iglesias. Estos son los destinatarios. Como sabemos, hermanos, en aquellos tiempos Asia era una provincia del antiguo Imperio Romano, en la cual estaban las 7 ciudades mencionadas en el versículo 11. Las 7 iglesias se encontraban en estas 7 ciudades respectivamente y no estaban todas en una misma ciudad. El número 7 es el número perfecto de Dios, lo cual quiere decir que Jesucristo da la perfección a su iglesia. Designa algo que está completo en la obra de Dios también. Jesucristo, al mencionar 7 iglesias, designa algo que está completo en la obra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos los 7 días de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 31, Génesis 1:31, y en el capítulo 2, versículo 3. Ahí nosotros vemos, hermanos, esta importante enseñanza, los 7 días de la creación. También en Apocalipsis 5:5 vemos que hay 7 sellos. En Apocalipsis 8:2 vemos que hay 7 trompetas.
Pero también vemos en Apocalipsis 15:7 que hay 7 copas de la ira de Dios. Todo esto es para que nosotros entendamos por la inspiración, revelación del Espíritu Santo, cómo se lleva a cabo todo el mover de Dios en la tierra. Por lo tanto, las 7 iglesias son para el mover de Dios en la tierra. Estas 7 iglesias se mencionan en el versículo 11, ¿verdad? Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y dice, Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La iglesia universal es expresada en las iglesias locales. Por consiguiente, para conocer y experimentar a Dios, necesitamos conocer y experimentar a Cristo. Para conocer y experimentar a Cristo, necesitamos tener parte en la iglesia universal por medio del Espíritu. Y para tener parte en la iglesia universal, necesitamos participar en las iglesias locales. Esto lo voy a repetir, porque mucha gente hay allá afuera que como dice que Dios está en todas partes, sí está en todas partes, pero no está con todos. Él habita en la alabanza de su pueblo. Él está en la congregación de los santos. Él está donde 2 o 3 lo invocan. No está solamente allá afuera, hermanos, pero la preeminencia de su presencia por medio de su Espíritu Santo es en el cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, que está constituida por todos nosotros que somos los creyentes. Por eso somos un cuerpo. Entonces la gente que está allá afuera diciendo que para qué viene a la iglesia si además Dios está en todos lados, pues no es parte del cuerpo de Cristo. No es salvo. Porque el Espíritu Santo une al cuerpo de Cristo. La salvación, el bautismo del Espíritu Santo es nuestra inserción en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La inserción del creyente en el cuerpo de Cristo, la sumersión completito queda dentro del cuerpo de Jesucristo, porque la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumir o sumergir. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la sumersión completa del creyente en Dios, en el cuerpo de Jesucristo. Por no entender esos conceptos, la gente está allá afuera pensando tonterías. Pues no son parte del cuerpo. Porque si fueran parte del cuerpo, el Espíritu Santo los traería a la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo. Ojalá no seas la verruga, ¿verdad? ¿Se da cuenta, hermano, cómo la falta de conocimiento nos lleva a hacer tonterías, a actuar como incrédulos? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, todas las cosas que hacíamos, las hacíamos por incredulidad. Por eso cuando viene el Evangelio de Jesucristo a través de su palabra, el Espíritu Santo que entra en nosotros y nos sella, formamos a ser nosotros ser parte del templo del Espíritu de Dios. Él nos guía a la verdad. Él nos redarguye de pecado. Él nos consuela. Él manifiesta las palabras de Jesús recordándolas a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque esa es la señal del nuevo pacto. Recuerden que el Dios cuando anunció el nuevo pacto dijo: este es el pacto que haré con vosotros, no como lo hice con sus padres, sino este es el nuevo pacto que haré vosotros. Dice: escribiré mi palabra en su mente y en su corazón. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios.
Entonces es una señal cuando nosotros recordamos las palabras de Dios en nuestra mente y vienen a nuestro corazón para que las pongamos en práctica en la vida, de que somos verdaderos creyentes e hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya le dije por qué. La frase declarada, gracia y paz a vosotros, era un saludo acostumbrado en las cartas del Nuevo Testamento. Si usted ve las cartas, usted ve muchas veces, va a ver la salutación, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Este era el saludo acostumbrado. Pablo lo puso en Romanos 1:7, lo puso en 1 Corintios 1:3, lo puso en 2 Corintios 1:2, lo voy a repetir, hermanos, Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2 y hay otros pasajes, hermano. Pero este saludo presenta una bendición de la gloria trinitaria. Búsquela en su Biblia, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios 13, 14. ¿Ve todo lo que implica el libro de Apocalipsis, hermano? Y las palabras que dicen ahí. O sea, no cree que nada más es de leer y allí marihuanarse y decir, no, que yo estoy viendo. No, hermanos. Tiene muchas implicaciones, enseñanzas históricas, doctrinales, muchas cosas que tienen mucha riqueza para los verdaderos creyentes. Hermanos, la gente que está acostumbrada al evangelio de la prosperidad estaría aquí sentado aburrido, porque está acostumbrado a comer chocolates y dulces, pero cuando le das alimento sólido, el chamaco no quiere comer. En la mañana veía a los niños allá que estaban en la dulcería y estaban ahí reunidos viendo los dulces, pero ponles fruta y ponles verduras y ni se aparecen. Así que no le extrañe, hermano, cuando alguien le diga, no, es que yo me aburro en tu iglesia, dígale, porque ahí comemos alimento sólido, no chocolates, ni palomitas, ni cacahuates. Hermanos, el alimento sólido es para los que hemos alcanzado la madurez. Esta iglesia tiene 20 años. Ya es una iglesia madura. Hay hombres y mujeres en un instituto teológico y este fin de año vamos a graduar a varios de licenciatura y de maestría. Hermanos, ya no les puedo hablar los rudimentos de la fe. Ya tenemos que ver cosas de alimento sólido. Dice entonces 2 Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vean, hermanos, cómo la Biblia claramente designa las tres personas de la Trinidad: Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. No está la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí está la enseñanza. Y este es un pasaje donde el Espíritu Santo, que está revelando al apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, le revela la Trinidad, la bendición trinitaria. Le dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sea con todos ustedes. Ahí está para los uncitarios, para los que niegan que la Trinidad existe. Hermanos, esa doctrina falsa del unicitarismo es muy antigua. Desde los tiempos de los apóstoles negaban la Trinidad. Entonces, no se espanten porque allá afuera haya gente que usando la Biblia quiera negar la Trinidad, hermanos. Esos son unos herejes. Tenga cuidado. Investigue qué sistema de pensamiento tiene esa gente. Y ya no le escuche, porque le van a meter cosas en la cabeza y al rato va a terminar con los mormones. Por eso nosotros leemos la frase del que era
y que ha de venir. Identifica la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, descrito aquí en términos, teológicamente le llamamos términos antropomórficos. Término antropomórficos. Es la atribución, o sea, los términos antropomórficos es la atribución de características y cualidades humanas. Aquí se ve al Padre en dimensiones de tiempo, pasado, presente y futuro. Aunque Él es eterno, el eterno Dios es la fuente de todas las bendiciones de la salvación, de toda gracia y de toda paz. Porque Dios vino a ofrecer su gracia por medio de Cristo y hacer la paz con la humanidad a través del perdón de los pecados. Por eso nosotros leemos en Romanos 5:1, justificados, es decir, perdonados de los pecados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después dice otra frase, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Se refiere esto al Espíritu Santo. Es obvio, hermanos, que hay un solo Espíritu Santo, pero el número 7 lo describe en su plenitud. Por eso dice de los 7 espíritus, porque está describiendo al Espíritu Santo en su plenitud, en su perfección y en su totalidad. Así es descrito el Espíritu Santo en su plenitud, en su perfección y en su totalidad. El Espíritu Santo se puede manifestar de 7 formas diferentes, tal como lo detalla el profeta Isaías. Acompáñenme a Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Isaías 11, del 1 al 2. Dice la Biblia, hermanos: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, escuche, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Ya vio? Por eso, aunque es un solo espíritu, Él tiene toda esta plenitud de estos atributos, pues es un solo Dios. El 11º y último aspecto, hermanos, que tocaremos el día de hoy, bueno, no mencioné a Jesucristo porque a Él es la revelación de Él. El último aspecto, hermanos, de esta mañana es la sublime alabanza de Juan, que es la doxología, con X, doxología. Dice el versículo, a partir del 5º versículo, en su segunda parte hasta el versículo 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ahí está hablando de Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al terminar entonces, hermanos, esta sección del capítulo 1, Juan explota así literalmente en un canto de alabanza precioso. Lógicamente nosotros lo leímos así, pero cuando tú estás siendo inspirado por el Espíritu Santo, Él te muestra que cuando Juan dice estas palabras, hay una explosión en su espíritu. Es cuando tú estás hablando un pasaje de las Escrituras con pasión, con certeza, con fidelidad, con verdad. En ese momento tú sientes en tu espíritu una explosión.
Entonces el apóstol Juan dice estas palabras preciosas de alabanza. Y dice, Cristo nos amó y nos ama con un amor inquebrantable. Así Pablo lo describió en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Oigan estas palabras, hermanos, de verdad es precioso. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Vean la pregunta es ¿quién te va a separar? Pregunta, ¿tribulación? ¿O angustia? Entonces, ¿por qué se va la gente al mundo? Si aquí dice ¿quién te va a separar? ¿Acaso una dificultad te va a separar del amor de Dios? ¿Acaso el diagnóstico de una enfermedad te va a separar del amor de Dios? ¿Acaso enfrentar la muerte te va a separar del amor de Dios? No, por eso dice, ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, escuche, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, es algo que tiene que estar en nuestros corazones. No sé si alcances a discernir el rema de esta palabra, hermano. Es cuando la Escritura dice, antes en todas estas cosas. O sea, hace rema la palabra cuando tú entiendes que el enfrentar todas estas situaciones es porque tú eres un vencedor. Porque tú ya venciste. Tú ya venciste. Porque Dios habla en la eternidad. Él vio todo tu camino. Él te declaró santo y sin mancha delante de Él. Y te declaró vencedor. Porque Él ya vio todo lo que pasaste. Y sabe que cada cosa que caíste, en cada circunstancia que enfrentaste, tú te levantaste y venciste. Eso es parte de los cristianos, de los verdaderos hijos de Dios. Somos perseverantes. No nos damos por vencidos. Pablo decía, no que lo haya yo alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y todo esto es declarado desde la eternidad. Tú eres ya un vencedor. Hoy te afliges, hoy enfrentas circunstancias, pero Él ya te vio que tú las vas a superar, que vas a salir adelante, porque eres hijo de Dios, eres un vencedor en Cristo. Somos más que vencedores. Y vean la seguridad que Él dice o proclama. Por lo cual, dice, estoy seguro. Nos debe de dar una seguridad, hermanos. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ahí están los que se sienten perseguidos por el diablo. Ninguno de ellos, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Ahí está. Entonces dile que está a tu lado, ya levántate. 7 veces cae el justo, pero de las 7 se levanta. La más grande expresión entonces de amor llegó cuando dijo la Escritura, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Apocalipsis que leímos, en el verso 6 dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es una alusión a la expiación provista por su muerte por nosotros en la cruz. Nos lavó, vean, tiempo pasado ya lo hizo. Estamos lavados con la sangre de Cristo. ¿De qué nos lavó? De nuestros pecados, porque ese es el problema. El problema de la humanidad, hermanos, es el pecado.
De ahí se deriva todo, la maldad, el egoísmo, todo, el pecado. Si otro hubiera sido el problema, Cristo hubiera muerto por eso. Si el problema fuera el Coppel, hermano, pues hubiera muerto Cristo por el Coppel. Pero no fuese el problema. Por eso, hermanos, si hay circunstancias en nuestra vida, yo siempre digo, si la cuestión tiene solución, ¿para qué me aflijo? Si no tiene, pues también ¿para qué me aflijo? Hermanos, Dios nos ha dado vida eterna. En Cristo tenemos todas las cosas. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Está pleno en Él. No nos hace falta nada. Entonces, si no nos hace falta nada, ¿para qué estamos pidiendo cosas de este mundo? Y no que esté mal, hermano, sino que a veces nos afanamos tanto que hasta hacemos huelga de hambre para obtener algo de parte de Dios. No, hermanos, no debemos de ser así. Esta proclamación, hermanos, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es el corazón del Evangelio. Los pecadores reciben el perdón de Dios, son librados del pecado y la muerte y del infierno por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios lo hizo nuestro sustituto. Él se puso en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz cayó sobre de Él, como dice Isaías 53. La justicia de Dios se satisfizo. Por tanto, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Y Dios fue capaz entonces de conceder justicia a los pecadores arrepentidos por quienes Cristo murió. También, amados hermanos, el amor de Cristo lo llevó a hacernos reyes y sacerdotes. ¿Qué somos, hermanos? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios nuestro Padre. Pues entonces actuemos como lo que somos, hermano, porque hay 2, 3 mendigos por ahí, y pocos sacerdotes porque no oran. ¿Ya vio? Ese es el problema, que no hemos entendido lo que somos. No has entendido lo que eres. Tú eres un rey y eres un sacerdote para Dios tu Padre. Actúa como rey, conquista las cosas. Haz valer tu autoridad. ¿El rey tiene autoridad? ¿El rey conquista? Entonces, ¿tú qué haces? Dile que está a tu lado, ¿tú qué estás haciendo? Primera de Pedro, hermanos, 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Ya estamos finalizando, hermanos. Pero es que esto es precioso. Vea esto. Primera de Pedro 2, 9 al 10. A ver si le cae el 20 hoy esta mañana. Señor, amado Espíritu Santo, que les caiga el 20 por piedad. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Más vosotros, ¿de quién está hablando? Dile que está a tu lado, de ahí te hablan. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos, hermano. Ya deja la miseria de esta vida aquí. Así, amados hermanos, Juan termina su canto de alabanza, su doxología, con la única respuesta apropiada a la luz de la magnitud de las bendiciones de Cristo que ha dado a los creyentes. Y les dice: por cuanto hemos recibido todas estas cosas, tú y yo, hermano, tenemos que decir: a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso. Esta debe ser la respuesta de todo el que ha entendido estas palabras de la profecía. Este maravilloso libro, hermano, en que se presenta con toda claridad
esa gloria y ese imperio futuro que nos está esperando. Quiero terminar diciendo estas palabras, hermanos. Además de todo lo analizado, al principio, en este versículo 1 al 6 de Apocalipsis del capítulo 1, hay 3 pronunciaciones que no podemos nosotros descuidar. La primera es muy importante, dice, las cosas que deben de suceder pronto. La segunda pronunciación es las cosas que Juan ha visto. O sea, hubo un testigo presencial de estas cosas. Y la tercera es porque el tiempo está cerca. Así que no olvidemos que este libro fue escrito en un contexto donde la iglesia había atravesado mucha persecución, sufrimiento, dolor, martirio e incluso muerte por los gobernantes malvados romanos perversos como Tiberio César, Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano. Este último contemporáneo de Juan, de ahí el mote 616 que está en el original griego. Por lo que el propósito de Apocalipsis fue que los lectores fueran alentados en la esperanza, en la gloria venidera. Por lo que Jesucristo es revelado en toda su majestad y señorío, poder y gloria en su segunda venida. Con la visión además del reino venidero, el cielo nuevo y la tierra nueva, el reino eterno que Dios dejó ver a Juan para comunicarlo a sus siervos y a los creyentes en Cristo, y que tuvieran esperanza, fortaleza, fe, confianza y paz. Para que tuviéramos tú y yo, hermanos, esperanza, fortaleza, fe, confianza y paz. ¿Y qué mejor consolación? Esperanza, fortaleza, fe y paz que ver a nuestro Señor Jesucristo revelado en gloria y poder. Por lo que, como leímos desde el versículo 1, era necesaria la revelación de Jesucristo, que solo Dios podía dar, por lo que leemos que Dios le dio. Su propósito sería para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, que es la primera proclamación. El instrumento de comunicación del mensaje, por lo que leímos, y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién y por qué? A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces vimos la segunda promulgación, por lo que son bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas escritas. Así se hace la tercera proclamación, porque el tiempo está cerca. Dirigida por Juan. ¿A quién? A las iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién? Del que es, y que era, y que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Así vemos el sentir y lo que hizo del que reveló la carta. Y dice, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Por lo tanto, hermanos, a Él es la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie esta tarde, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios. Ahí en su lugar, con toda pasividad, con toda reverencia, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Él está trayendo esta palabra y esta revelación y iluminación de los propósitos de Dios. A Él es la gloria y la alabanza.
Amados hermanos, la batalla principal y final que se está librando en el cielo y en la tierra por medio de los siervos de Dios es por ganar los corazones de los seres humanos. El corazón del ser humano está endurecido, no quiere reconocer a Dios, lo niegan, lo cuestionan. Algunos hasta se atreven a insultarlo y a blasfemar en su presencia. Por medio de un mensaje de amor, de paz, de redención y de poder de salvación a las almas que Dios creó, el Espíritu Santo sigue ofreciendo gratuitamente el río de agua viva que acabamos de estudiar hoy. Su paz, su perdón, su redención y su salvación eterna. Y para eso Él puso una cruz. Hoy puede ser el día de tu redención. Si tú vienes por primera vez a este lugar, yo quiero invitarte que vengas aquí al frente, quiero orar por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Considera todo esto que se está hablando en esta escritura y permite que el Espíritu Santo traiga salvación a tu alma. Él desea hacer las paces contigo. Solamente arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor, aquí estoy, yo me arrepiento, y ven al frente y déjame orar por ti. Déjanos orar por ti. Cierre sus ojos ahí en su lugar, hermano, y oremos a Dios. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Señor, bendito seas en el nombre de Jesús. Somos tus siervos, Señor, pues somos portadores de tu palabra. Dios les bendiga. Ahí vienen varias familias. Dios les bendiga. Gracias por venir. Pasen. Dios les bendiga. Señor, gracias. Gracias por la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estas familias. Dios les bendiga. Pasen, pasen al frente. Le pido a los pastores, las pastoras, se acerquen a ellos. Vamos a orar por ellos. La única forma de salvación de nuestras almas es pidiendo perdón por nuestros pecados. Arrepiéntanse y concedan que el Señor en su corazón les traiga y les aporte su salvación, que es por gracia. Allá viene otra persona. Dios le bendiga. Gracias. Allá viene otra persona atrás en un bastón. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. El Señor Jesús le decía a la gente: ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo que la gente decía: pues tú lo sabes, tú eres el Maestro, tú eres Dios encarnado, tú sabes lo que necesito. Pero ¿saben qué? Aunque Dios sabe lo que necesitamos, Él siempre está buscando que nosotros demos el paso de fe hacia Él. Moisés un día se veía que estaba perseguido por Faraón y los ejércitos de Faraón estaban detrás de él. Y fue a Dios y le dijo: Señor, mira que perecemos, ahí viene Faraón, su ejército. Y Dios le dijo: camina y abre el mar. Y así fue salvo Israel. Y dice la Biblia que cuando ellos atravesaron el mar fue su bautizo. Así que Dios sigue diciéndole a la gente: ¿qué quieres que yo haga? Pero a ustedes les toca dar el paso de fe. Por eso los invitamos a pasar al frente. Porque este paso de fe puede hacer la diferencia en su vida, en su corazón, en su alma, su espíritu y además en su familia. Y puede ser la puerta de sanidad a su cuerpo si es la voluntad del Padre que está en los cielos. Así es que ahí en su lugar, cierre sus ojos, los que están aquí al frente, y hablen con Dios. Ahí viene otra persona. Dios le bendiga.
Cierren sus ojos ahí en su lugar.